Muchas bendiciones. Hola a todos. Nuestro Señor Jesucristo nos acompañe hoy, mañana y siempre, y su Santo Espíritu también. Te saludo en este bello y precioso día, un día más que Dios nos regala de vida, ¿verdad? Tenemos que estar contentos, gozosos y alegres. Te pido por favor que te suscribas al canal, que le des a la campanita para que te puedan llegar los videos que haga, que le des me gusta, que me dejes por favor tus comentarios. Si quieres compartir alguna idea, opinión conmigo, lo puedes hacer, lo puedes dejar escrito más abajo en los comentarios. Yo los leo y también los respondo, ¿ok? Bueno, vamos a dar inicio a la palabra del día de hoy que quiero compartir contigo, ¿verdad? En el nombre fuerte y poderoso de Cristo Jesús. Esta palabra se encuentra en el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento. Vamos a ir al capítulo 3, en los versículos 4 al 6. En los versículos 4 al 6. Lucas 3, versículo 4 al 6. Y si ya estás listo, porque me imagino que ya tienes la Biblia a la mano para leer conmigo, entonces bueno, vamos a dar inicio y pidiéndole siempre al Espíritu Santo, ¿verdad? Que sea Él hablando, que sea Él enseñando, que sea Él capacitando, revelando cada cosa, que sea Él dándonos esa sabiduría, ese entendimiento, ese discernimiento, que sea el Espíritu Santo posesionándose, el Espíritu Santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, que sea Él posicionándose, hablando, y que obviamente el Espíritu Santo no me deje hablar ni decir nada que no esté escrito en la palabra de Dios, porque aquí no vengo a hablar de mi persona, ni vengo a hablar de otra persona que no sea la persona de Jesucristo y que no sea el Padre y el Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras, ¿ok? Para eso es este canal. Así que vamos a leer. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo tengo mi Biblia aquí, Reina Valera 1960. Esta es la versión que tengo. La voy a leer desde mi computadora porque las letras son más grandes y leo mejor desde la computadora por el tamaño de las letras. Bueno, entonces dice así. Lucas 3, 4 al 6 dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, dice. El profeta Isaías es uno de los profetas del Antiguo Testamento, ¿ok? Un profeta de Dios. Y dice que en el libro de las palabras del profeta Isaías, puedes leer el libro del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, es muy interesante. Dice: voz de aquel que clama en el desierto, voz de aquel que clama en el desierto. Y se refería a Juan el Bautista, que fue nacido 6 meses antes que Jesús. Juan el Bautista nació primero, ¿verdad? 6 meses antes que Jesús. Entonces dice: voz de aquel que clama en el desierto. Y esa voz era de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él hablaba de Jesús, ¿verdad? Predicaba sobre Jesucristo, predicaba sobre el arrepentimiento, sobre el perdón, sobre que vendría un Mesías, ¿verdad? ¿Y a quién le predicaba? Al pueblo de Israel. Dice: preparad el camino del Señor. Preparad el camino del Señor, clamaba en el desierto Juan el Bautista a viva voz. ¿El Señor quién? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Que era nacido después de 6 meses, era nacido, vino al mundo, ¿verdad? Y empezó su ministerio a la edad de 30 años y fue 3 años alrededor, 3 años y medio más o menos su predicación. Vino a traernos el Evangelio y dice: preparad el camino del Señor. ¿Cuál es el camino al cual Juan el Bautista se refería que tenían que preparar el pueblo de Israel y que tenemos que preparar nosotros también? Porque Jesucristo viene nuevamente. Vino la primera vez a morir por ti y a morir por mí y a dejarnos el Evangelio, a morir en una cruz para cargar con tus pecados y con los míos, para perdonarnos, para mostrarnos la salvación, una salvación gratuita que nadie se puede ganar porque Él pagó el precio, que es crucifixión, y fue bastante torturado antes de llegar a la muerte de cruz y cargó con nuestros pecados sobre sus espaldas y también con toda enfermedad, porque dice que Dios, ¿verdad? Jesucristo se llevó todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades, que por sus llagas fuimos sanados. Es decir, que cada latigazo, cada tortura, cada herida representaba el peso del pecado y representaba también enfermedades que estaban siendo sanadas y curadas en nosotros, porque por sus llagas
por todas sus heridas fuimos nosotros sanados. Entonces dice, preparad el camino. Cuando habla de camino se está refiriendo a tu vida y a la mía. Y en ese tiempo se estaba refiriendo a la vida del pueblo de Israel. Cuando en la palabra de Dios habla de camino, habla de sendas, se está refiriendo a la vida del ser humano. Es decir, endereza tu camino, acomoda tu camino, autoevalúate, ve qué estás haciendo mal o qué estás haciendo bien, pero enderézate, deja la tibieza. O eres bueno o eres malo, eres frío o eres caliente. Dice, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, enderezad sus sendas. Es decir, Juan el Bautista le predicaba al pueblo de Israel, como hoy en día muchos predicadores le predican a las personas, ¿verdad? En el mundo entero, en los países, en las regiones, en las ciudades, en las provincias, los misioneros, los evangelistas, los predicadores, los pastores, predican el evangelio y le predican a toda persona que quiere escuchar, que quiera aceptar al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador de su vida. ¿Y qué le predican? Le predican sobre el arrepentimiento, sobre el perdón de pecados, sobre aceptar a Jesucristo, sobre que Jesucristo viene pronto, que ya el tiempo se ha terminado y que lo debemos aceptar y que debemos dejar de pecar, enderezar nuestros caminos. Casi todos mis videos hablan sobre dejar de pecar, porque quiero que te focalices, quiero que te enfoques. Arrepentimiento, perdón de pecado, aceptar a Jesucristo, dejar de pecar. Gloria al Señor. Y dice, mira lo que dice aquí en el 5, dice, todo valle se rellena, todo valle se rellena y se baraja, o sea, bajará, y se bajará todo monte y collado, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Por favor, mediten ese versículo. Todo valle se rellenará. Los valles son irregulares, ¿no? No son llanos, ¿no? Son irregulares. Pero aquí dice todo valle se rellenará. ¿Pero de qué está hablando? ¿De qué valle? De tu vida, de la mía. Y se bajará todo monte y collado. Sabemos que los montes son altos, algunos más bajos, algunos más altos. Los collados también tienen diferentes formas y tamaños. Dios quiere que nosotros tengamos la forma y el tamaño del modelo de vida de Jesucristo, que nosotros tengamos el carácter de Jesús, porque Él nos ha dado su mente. Nosotros tenemos la mente de Jesucristo, por lo cual deberíamos de tener el carácter de Jesús, porque si somos hijos de Dios, deberíamos de heredar el carácter de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo es Dios? Dios es amor. Dios es apacible, es lleno de paz, de calma, de serenidad, siempre buscando el beneficio altrui, siempre ayudando y dando a los demás, sin pecado, santificado, o sea, santo. Nosotros tenemos que santificarnos. Y dice, los caminos torcidos serán enderezados, los caminos torcidos. Hay mucha gente que está con los caminos torcidos, en droga, alcoholismo, prostitución, lesbianismo, homosexualismo, se cambian de género y eso le parece bien, abortando, fumando, bebiendo, bailando, haciendo estos bailes que todos son sexuales, escuchando estas músicas que todas son eróticas y hacen alusiones al sexo. O sea, haciendo un montón de cosas que a Dios no le agrada, robando, matando, asesinando, violando, abusando y haciendo un montón de cosas que a Dios no le agrada, mintiendo, cizañando, envidiando, chismoseando y haciendo un montón de cosas que a Dios no le agrada. Y que muchos de nosotros que estamos hoy en día en el evangelio, cuando estábamos en el mundo, también hacíamos tantas cosas malas que a Dios no le agradan. Y que muchos de nosotros, aún estando dentro del evangelio, todavía hacemos cosas que a Dios no le agradan. Entonces, enderecemos nuestros caminos. Como dice aquí, todo valle se rellenará. Y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados. Jesucristo vino a enderezar tu vida y la mía, a enderezar tu camino y mi camino, pero tenemos que dejarlo porque Él no nos va a obligar. Y dice, y los caminos ásperos allanados, todas las asperezas, todo el odio, todo el rencor, toda la rabia, toda la amargura, todas las cosas que carga la gente dentro de su corazón por años, odiando a los demás, ese odio hacia los demás, limemos esas asperezas, dejemos la crítica, dejemos el juicio, poder en Jesús.
y verá toda carne la salvación de Dios. Toda carne, va a ver, toda carne, la salvación de Dios. Porque Él vino a traerte la salvación. Y eso es así, dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Pero analicemos también ese versículo, ese es el versículo 6. Y verá toda carne la salvación de Dios. Sabemos que Jesucristo, y esto lo sabe el mundo entero, y el que no lo sepa, o no lo sabe muy bien, o lo ha escuchado y no le ha prestado atención, o lo ha escuchado y no quiere hacerle caso, no le interesa, o lo sabe pero no está muy consciente de que sea así, y otros que estamos muy seguros de que la salvación existe, pero todo el mundo entero ha escuchado la palabra salvación, y también ha escuchado que viene de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque ahorita las redes sociales y los medios de información televisivos, auditivos, la radio, televisión, todo es una manera de tú informarte, ¿verdad? Y de saber, es una fuente de información, sea para que te informes bien o sea para que te informes mal, de mala información que no te ayuda a nada, que no te edifica, ¿verdad? Entonces dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Hoy se predica a nivel mundial, casi que por todas partes, y confiando en el Señor, porque tiene que llegar a cada rincón del planeta la salvación de Dios. Es decir, que hay un Cristo vivo que salva, que hay un Cristo que vive y que liberta y que salva y que da la salvación. Dice, verá toda carne la salvación, pero ojo, no quiere decir que todos serán salvos, porque el que no acepta a Jesucristo no es salvo. El que no acepta a Jesucristo en su corazón como único y suficiente Salvador no es salvo. El que no se bautiza en el nombre de Jesús no es salvo. El que no deja de pecar y se arrepiente no es salvo. Hay que ser bautizado en Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Porque Juan el Bautista decía, yo los bautizo en agua, en sumersión de agua, como hacen los pastores hoy en día que bautizan a la gente en sumersión de agua, pero también necesitamos ser bautizados en Espíritu Santo y fuego, que es cuando viene sobre nosotros la llenura del Espíritu Santo y se manifiesta con el don de lenguas. Y otros tienen ese don de lenguas, ¿verdad? Que lo hablan cada vez que el Espíritu Santo le da de qué hablar, pero ya es un don que tiene. Pero la manifestación del Espíritu Santo también es a través del don de lengua. Es decir, cuando recibes el Espíritu Santo, eres bautizado con el Espíritu Santo, ahí mismo manifiestas esa llenura, ese bautizo con el don de lengua. O sea, con la manifestación hablando en lengua, así se manifiesta la llenura del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo con la manifestación de lengua. No todos, ¿verdad?, van a quedar hablando en lengua, porque el don de lengua, Dios le dará don de lengua a algunos, porque a algunos le dio don de lengua, a otros les dio don de profecía, a otros les dio don de interpretación y les dará, ¿verdad? Pero cuando eres lleno del Espíritu Santo, bautizado por el Espíritu Santo, en ese momento la manifestación de que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo es con el don de la manifestación de lenguas, de nuevas lenguas, gloria al Señor. Entonces, ¿qué te quiero decir, mi querido amigo? Endereza tu camino, endereza tu senda, busquemos del Señor. Busquemos del Señor, arrepintámonos siempre, todos los días pidamos perdón, así ya nos hayamos bautizado, así ya hemos sido llenos del Espíritu Santo. Como quiera hay que arrepentirse todos los días y pedir perdón todos los días y enderezar nuestros caminos, ¿ok? Entonces mira, Dios te bendiga, Cristo te ama, acepta al Señor Jesucristo si no lo has aceptado, busca de Dios mientras pueda ser hallado, ¿verdad? Mientras que está cercano, busca de Dios, porque Jesucristo se ha acercado. Cuando Juan el Bautista decía, el reino de los cielos se ha acercado, se refería a que Jesucristo había venido al mundo, a que el reino de los cielos bajó del cielo y llegó al mundo y se te acercó a ti. Cuando una persona te hable de la palabra de Dios, te predique el evangelio, te pase por el lado hablando de la palabra, no lo rechaces. No lo rechaces, no rechaces al Señor Jesucristo. Todos un día vamos a estar delante del tribunal de Dios. ¿Y qué le vamos a decir al Señor? Cuando nos diga, mira, te prediqué. ¿Cuándo me predicaste, Señor? Mandé un pastor, un evangelista, un predicador, un profeta. No escuchaste, pasaste de largo. Busquemos de Dios mientras pueda ser hallado, mi querido amigo y hermano en Cristo Jesús. Un beso grande. Dios te bendiga. Chao.